En esta última parte de Embajada y Embajadores con el rabino Israel Ben Zaken, profundizamos un poco más en esa visión universal que tiene el judaísmo, sin ser la más grande religión, porque cristianos hay muchos más y musulmanes en las religiones monoteístas, sigue siendo una referencia obligante Israel y el judaísmo como Estado y como fe. Sí, bueno, de hecho, el aporte del judaísmo es la Biblia. La Biblia en su contexto de la Torá, la primera parte, donde aparecen las leyes, aparecen las tablas de la ley. Después vienen los profetas, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y finalmente los escritos de los profetas, donde, por ejemplo, David era profeta, escribió los Salmos. Salomón era profeta, escribió los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés. Entonces, ese contexto de 24 libros constituye la fe, la base de las tres religiones monoteístas. Sí, que tanto el Islam en sus versiones chiita o sunita o alawita, como el cristianismo en el protestantismo o en el catolicismo, siguen expresando toda esa religiosidad que viene del judaísmo, ¿no? Así es, así es. Y la Kabbalah, ¿por qué es atribución fundamentalmente judía? Porque la Kabbalah más bien habla sobre la parte espiritual, la parte mística, la parte que no se ve, y la deduce, es como que yo le hablo de la parafina de una vela, de la luz de la vela, necesito la parafina. La parafina es la Torá, es los escritos de los profetas, y sobre eso se genera el estudio místico de la Kabbalah. Por ejemplo, para dar una idea de cómo se construye esto, los ángeles, ¿sí? Esos servidores de Dios para que nuestra alma realmente pueda proyectar y cumplir con su misión, ellos están reflejados en el Salmo 91, versículo 13, Salmo 91, porque he encomendado a mis ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Este versículo, en hebreo, repetido 7 veces, promueve realmente, energéticamente, la protección de cada persona. Cuando se recurre algunas veces por vía intelectual solamente, pero otros por razones existenciales, sufrimientos, enfermedades, sueños, aspiraciones, la Kabbalah, ¿cómo trata de dar respuesta a esto? Mire, a través de ejercicios concretos y precisos, oraciones, meditaciones, hay todo un corpus específico de cómo meditar, especialmente en las consonantes, los sonidos del alfabeto hebreo. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. exacto, es el alfabeto. Cuando Dios creó el mundo y dijo Dios, Vayomer Elohim, Yehi Or, sea la luz. En ese momento todo lo que era caos se ordenó. Es decir, el sonido, porque Vayomer y dijo es un sonido. Ese sonido está encriptado en las consonantes del alfabeto hebreo. Por lo tanto, hacemos mucha meditación en estas consonantes, en estos sonidos, y eso nos permite abrir los caminos. La mismo Nuevo Testamento, en Juan 1 creo que es, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra, el pensamiento y se va haciendo realidad. Así Dios, es. la energía, el mundo, la realidad. Así es. Y en la perspectiva ya del otro mundo, ¿qué tiene que ver la Kabbalah? La Kabbalah habla justamente del otro mundo, pero refiriéndose, otro mundo es a un mundo diferente a este. Este es denso, material. El otro mundo es eminentemente espiritual. La muerte es la separación de los dos mundos. La muerte es una transición
para la eternidad del alma. ¿Y el alma del origen cómo viene? El alma es chispa divina, es parte de Dios y por eso hablamos en este programa embajadas y embajadores, porque esa chispa divina es la embajada de Dios. Por eso decía usted que no necesita de intermediarios el diálogo con Dios, sino directamente. Directamente. Solamente hacer el acto de concentración y evocar. Hay textos, hay palabras específicas que nos permiten realmente conectarnos. Por ejemplo, Salmo 51, ahí dice, Adonai, oh Dios, Sefatai, Tiftach, mis labios, voy a abrir, Ufi y mi boca, Yagid Teilateja, anunciará tu alabanza. Esta es la expresión, según la Kabbalah, que energéticamente abre los espacios para que podamos conectarnos directamente con Dios. Bueno, muchísimas gracias por este recorrido intelectual importante en esa dimensión espiritual que el ser humano tiene y que hay que afrontar, y tal vez en la Kabbalah encontramos posibilidades de profundizar el sentido de la vida, que es tan complejo y tan difícil de aceptar, y sobre todo la trascendencia que usted dice de esa alma que es inmortal. Así que muchas gracias. Toda Rabá, creo que es en hebreo muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Toda Rabá, igualmente a usted y a los prestigiosos que siempre están pendientes de este programa. Gracias, y seguimos siempre en Embajada y Embajadores llevando personajes diplomáticos, religiosos. Ojalá, como decía alguien, hubiese no solamente unas Naciones Unidas políticas, sino un Parlamento Mundial de Religiones, en donde todos confluyan al margen del nombre de Dios en esa energía suprema, creadora, y a la cual tenemos que llegar tarde o temprano. Así que buenas noches y hasta un nuevo programa de Embajada y Embajadores, siempre por Globovisión ya a esta hora. Hasta un próximo encuentro.